Hace unos días estaba viendo los estrenos de la temporada de verano y me topé con esto. もっと手持ち上げてみ。すごく気持ちいい。 Fuera de joda es la escena más incómoda que he visto en lo que va del año. No sé, se sintió como si estuviera viendo algo que no debería o como si estuviera haciendo mal tercio en ese gimnasio. Pero también me hizo pensar en algo. Es súper raro encontrar en el mundo del anime obras que realmente provoquen miedo o incomodidad en el espectador. Y si revisamos toda la historia, podemos contar con los dedos de una mano los animes de terror que generen esa sensación. Es obvio que al igual que la comedia, el terror es sumamente subjetivo, y lo que me da miedo a mí puede que a ti te parezca aburrido o viceversa. Sin embargo, existe un consenso, tanto entre los creadores de contenido como entre la audiencia en general, de que el terror es uno de los géneros que más flaquean en la industria. Por eso quise investigar un poco más sobre este tema, y aunque el terror japonés sea aclamado y referenciado en otros medios como los videojuegos, la literatura y el cine live action, en el anime parece ocurrir todo lo contrario. No podemos olvidar que el terror es un género de nicho, por ende es difícil que un comité de producción ponga dinero en algo que posiblemente fracase al no ser visto por tanta gente o no venda las figuritas necesarias, a menos que el material de origen, ya sea manga o novela ligera, sea un éxito rotundo. Y ni siquiera eso es garantía, ya que pese a que obras como las de Junji Ito han sido adaptadas al medio en algunas ocasiones, ni la calidad ni la recepción del público han sido las mejores. Esa es una limitante en el medio, la falta de presupuesto, pues sin el dinero suficiente para realizar algo de calidad, muchos de los animes de terror se ven mediocres o hasta cómicos, como fue el caso de la adaptación de Uzumaki. Sin embargo, eso no impide que existan excelentes obras como Perfect Blue o Mononoke, y antes de intentar explicar por qué estas obras funcionan, es necesario entender dónde radica la dificultad de adaptar el terror al medio de la animación. Existen diferentes tipos o subgéneros de terror dentro del cine, y uno en el que los japoneses son unos genios es el gore. Sin embargo, es muy difícil plasmar este tipo de horror en el anime, principalmente debido a la estilización propia del medio. Al carecer de expresiones faciales realistas, resulta complicado humanizar a los personajes, lo que crea una barrera y dificulta que el espectador conecte emocionalmente con ellos. Pues, por muy bueno que sea el diseño, no se compara con la intensidad emocional que transmite un actor en un primer plano únicamente con su expresión facial. Algo similar ocurre con el body horror, ya que debido a las limitaciones del medio se pierden muchos detalles para facilitar la animación y mantener una consistencia visual, lo que repercute en el impacto que puede generar un plano. Y si bien los videojuegos también son un medio animado, por lo que podría argumentarse lo mismo, cuentan con una gran ventaja a diferencia del anime, la interactividad. En un videojuego tú tienes el control del personaje, lo que te convierte en un participante activo de la obra, a diferencia del cine o el anime donde todo lo observas de forma pasiva. Incluso en términos de inmersión, la interactividad juega un papel fundamental, ya que avanzas la historia a tu propio ritmo, te mueves a tu conveniencia y puedes tomarte el tiempo de observar con detalle lo que te rodea. Esto hace que de forma inconsciente prestes más atención a lo que ocurre, por eso incluso un jumpscare bien ubicado puede resultar realmente efectivo, aunque si se lo usa mucho pierde su efecto. Ahora bien, hablando específicamente del anime, dado que hoy en día somos menos impresionables, muchas obras de décadas pasadas quedan obsoletas o pierden su impacto. Ejemplos de esto son las historias de escuelas encantadas o espíritus perturbadores, que ya no provocan el mismo efecto en el espectador actual. Entonces, ¿está el anime condenado al fracaso en lo que respecta al contenido de terror? No necesariamente. Es difícil, pero investigando para este video, me puse a ver un montón de animes de terror. Bueno, no un montón, pero sí algunos. Y existen obras que realmente valen la pena, así que con la ayuda de artículos en internet, llegué a un consenso sobre qué elementos son esenciales para que un anime de terror funcione de verdad. Y voy a usar el primer capítulo del verano en el que Hikaru murió para ejemplificar por qué hasta ahora está siendo un buen anime de terror. Y quédate hasta el final del video porque te voy a recomendar algunos animes del género que sí o sí tienes que ver. Al ver un anime por lo general prestamos casi toda nuestra atención a la parte visual, mientras que lo auditivo suele ser ignorado o dado por sentado. He escuchado un montón de veces a amigos o en sitios de internet hablar de lo espectacular que es visualmente Kimetsu no Yaiba o Chainsaw Man, pero es muy raro escuchar comentarios sobre lo bien que se siente auditivamente un anime, a menos que uno lo busque específicamente. Y ya sé que sueno medio mamador o pretencioso con todo esto, pero tiene su punto. El buen sonido es invisible, solo destaca cuando es malo o cuando es extremadamente bueno, y eso se debe al diseño sonoro. El diseño sonoro es la capacidad de crear y combinar todos los elementos auditivos presentes en pantalla, desde las voces hasta la banda sonora, con el fin de elevar la experiencia de visionado en el espectador. Y si hay un género en el que debería destacar y no ser invisible, es en el terror, ya que el sonido tiene la capacidad de darnos contexto sin necesidad de diálogos expositivos, de crear atmósferas y de jugar con los silencios.
Por ejemplo, el uso de las cigarras para indicarnos que es verano sin necesidad de decirlo explícitamente. También puede mantenernos en tensión, ya sea con sonidos que aumentan progresivamente o mediante ruidos específicos que actúan como señales de advertencia de que algo malo está por suceder. En el verano en el que Hikaru murió, podemos notarlo casi desde el inicio. Cuando Yoshiki habla con Hikaru, el sonido de las cigarras está muy presente, y su volumen va aumentando a medida que se plantea el contexto de la pregunta, generando tensión. Justo al hacer la pregunta, todo queda en completo silencio, sosteniendo esa tensión. No se escucha nada hasta que Hikaru responde, momento en el que el sonido del ambiente vuelve, pero de forma paulatina. Sobre ese sonido se suma un sonido inorgánico, de lo que habita dentro de Hikaru, junto a la banda sonora para matizar que el peligro nunca se fue. Pero no solo el sonido es importante, también influye lo que vemos y lo que no vemos en pantalla, es decir, la puesta en escena y la fotografía. La puesta en escena abarca todo lo que aparece dentro del plano. En el caso del anime, cada elemento que está en el encuadre fue dibujado a propósito, nada está ahí porque sí. Todo cumple una función, ya sea estética o narrativa. Esto combinado con la fotografía, o sea, la colocación y el movimiento de la cámara, puede intensificar los pensamientos o emociones de los personajes, haciendo que todo se vuelva aún más incómodo o perturbador, como si algo estuviera fuera de lugar. Por ejemplo, este plano nos permite percibir la distancia emocional e incomodidad que existen entre el protagonista y Hikaru, utilizando el límite de Yoshiki como una especie de separación visual entre ambos. También resalta los contrastes entre ellos. Mientras Yoshiki de forma tensa no puede apartar la mirada de Hikaru, este último muestra una actitud mucho más relajada, observando su entorno con calma. Esta sensación se acentúa aún más en los siguientes planos, donde se utiliza el color rojo para expresar visualmente los pensamientos y sentimientos del protagonista. Pero nada de esto sirve sin una buena base que lo sostenga, es decir, la historia y la narrativa. Para explicarlo de forma sencilla, la historia es aquello que se cuenta, y la narrativa es cómo se lo cuenta. Un ejemplo claro de esto sería Higurashi no Nakukoro ni, donde la historia trata sobre Keiichi llegando al pueblo de Hinamizawa, viviendo los eventos que ocurren ahí y siendo afectado por la maldición del festival. En cambio, la narrativa es la forma en que esa historia se presenta. En Higurashi se utiliza una estructura de bucles que revelan poco a poco los secretos que esconde el pueblo, lo que mantiene el misterio y la tensión a lo largo del resto de la serie. Y quiero aprovechar para relacionarlo con Hikaru, ya que la serie comparte algunos elementos con Higurashi, y me gustaría explorarlos y entender por qué funcionan. Primero quiero hablar de la ambientación. Ambos animes están situados en lugares alejados de la civilización, lo que permite que la historia opere bajo sus propias reglas y que como audiencia estemos más dispuestos a aceptarlas. Al sacarlos de un entorno urbano, los personajes se vuelven más vulnerables, convirtiéndose en víctimas perfectas de cualquier mal que les aceche. Pero lo más importante de dicha ambientación es el tropo que utilizan y que personalmente es uno de mis favoritos, el mundo pequeño y aislado. Este se basa en una pequeña comunidad alejada de la civilización, donde existe un secreto colectivo. Desde el inicio estamos en la misma posición que el protagonista y aprendemos a su ritmo, lo que facilita que nos identifiquemos o empaticemos más con él. Además, uno de los mayores pecados en el anime es la sobreexplicación, y este tipo de enfoque nos hace más receptivos al bombardeo de información, ya que no solo el espectador está descubriendo cosas, sino también el protagonista. El tropo del pueblo aislado funciona tan bien en el terror porque crea un entorno cerrado y asfixiante, donde los personajes están atrapados sin posibilidad de escapar o pedir ayuda. Al ubicarse en comunidades pequeñas llenas de tradiciones, supersticiones y secretos compartidos, se genera una atmósfera densa, cargada de desconfianza y paranoia, lo que alimenta el terror psicológico. Lo que me gusta de este tipo de escenarios es que el horror no llega de golpe, sino que se va construyendo de a poco, partiendo desde lo cotidiano, lo aparentemente normal, hasta que algo empieza a sentirse raro. Esto genera una tensión constante, porque sabes que algo no está bien, pero no tienes idea de cuándo va a explotar. Para que un anime de terror funcione realmente, es fundamental que todos sus elementos se utilicen de forma holística, es decir, como un todo, que el sonido se sienta parte del entorno, que la cámara y la puesta en escena ayuden a realzar la historia, que la narrativa esté al servicio de los personajes y no se use solo como un truco para llamar la atención. Todo debe funcionar como un engranaje al servicio de la obra en su totalidad. Para cerrar, me gustaría recomendar algunos animes de terror que considero indispensables dentro del medio, empezando con la película Perfect Blue, una obra indispensable que ofrece un tipo de horror profundamente psicológico, alejado de lo sobrenatural y centrado en la pérdida de identidad, la obsesión y el deterioro mental. La película de Satoshi Kon construye una atmósfera inquietante al desdibujar los límites entre la realidad y la ficción, haciendo que el espectador, al igual que la protagonista, se cuestione constantemente qué es real. A través de una puesta en escena tensa, encuadres asfixiantes y una narrativa fragmentada, logra transmitir una sensación de paranoia y vulnerabilidad que permanece mucho después de que termina.
Otro anime que considero fundamental es Mononoke. Esta serie destaca por su enfoque único del terror, combinando folclore japonés con una estética visual experimental y una narrativa profundamente simbólica. Lo fascinante de Mononoke es que el horror no proviene de lo monstruoso en sí, sino de la personificación de emociones humanas reprimidas, la culpa, el odio y el deseo. Su estilo visual lleno de patrones y colores planos refuerza la sensación de estar dentro de un cuadro, mientras que el sonido siempre preciso y atmosférico mantiene una tensión constante. También quiero recomendar Magnetic Rose, uno de los 3 segmentos que conforman Memories, la antología dirigida por Koji Morimoto y escrita por Satoshi Kon. Este corto es una joya del terror espacial que combina ciencia ficción con un error psicológico profundamente melancólico. Lo que hace tan potente a Magnetic Rose es su capacidad para generar miedo, no a través de criaturas o sobresaltos, sino la presencia constante de lo intangible, voces, ecos del pasado y una atmósfera cargada de belleza decadente. Y por último, esta es una recomendación doble, Serial Experiments Lain y Boogie Pop Phantom, ya que ambos animes fueron realizados por gran parte del mismo equipo creativo, y comparten una visión del terror profundamente psicológica y fragmentada, donde lo importante no es lo que se ve, sino lo que se sugiere. Ambas series apuestan por narrativas que desorientan al espectador y lo obligan a reconstruir la historia a partir de fragmentos, generando una sensación constante de confusión y paranoia. El horror se manifiesta a través del ambiente, las calles vacías, personajes alienados y atmósferas opresivas. El diseño sonoro en ambas es clave, lleno de silencios, zumbidos y sonidos ambientales que refuerzan la incomodidad. Además, tanto Lane como Boogie Pop exploran temas similares, como la pérdida de identidad, el aislamiento social y la delgada línea entre lo real y lo imaginado. Pero bueno, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y déjenme su opinión en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Y chau.